compañeros y público en general. Soy la estudiante Léxico N. Abello y estamos aquí para defender nuestro trabajo que hemos investigado. Con el tema reglas de adopción según la ley 6.486 del año 2020. Con el título Conocimiento sobre las reglas de adopción en Paraguay y sus implicancias jurídicas desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Santa Clara de Asís del año 2023. Como planteamiento del problema, la adopción surge como respuesta de vivir dentro de una familia constituye una oportunidad alternativa para construir una familia. Los beneficios que conlleva la figura de la adopción, especialmente para aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen la ilusión de formar parte de una familia y aquellos adultos que se encuentran en busca de un hijo adoptivo a fin de brindar protección, seguridad y el amor de padres. Surge la preocupación respecto al desconocimiento que la mayor parte de la población percibe de la figura de la adopción. Por ende, se ha trabajado con los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Santa Clara de Asís para el conocimiento de los mismos sobre las reglas de adopción. Nuestro objetivo general, analizar los conocimientos sobre la regla de adopción en Paraguay y sus implicancias jurídicas desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Santa Clara de Asís del año 2023. Manifestaron que no conocen y un 28% manifestaron conocer. Gráfico 2. Marque el número correspondiente a la ley que da sustento a la adopción en Paraguay. Un 48% a los estudiantes encuestados mencionaron la ley 6.486 y un 28% la ley 1136 y un 20% la ley 1135. Maneja las últimas modificaciones introducidas en la normativa de adopción. El 76% de los estudiantes encuestados han manifestado que no conocen y un 24% han manifestado que sí conocen. ¿Cuáles son los requisitos según la ley para la adopción en Paraguay? Un 32% respondieron que están en matrimonio, unión libre o en pareja. Un 28% ser mayor de edad recomendada, 25 años como mínimo. Un 16% contar con solvencia económica y de igual porcentaje los dos últimos ítems, que son ser mayor de edad recomendada, 25 años como mínimo, no debe superar los 60 años, estar en matrimonio, unión libre de hecho, o en pareja, contar con solvencia económica. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que un niño o adolescente sea adoptado en nuestro país? El 44% de los estudiantes encuestados han manifestado que las condiciones son ser huérfanos de padre y madre, hijos de padres desconocidos, hijos que hayan sido declarados en adopción, consentimiento de los padres y declaración judicial de estado de adopción. El 20% han manifestado consentimiento de los padres. El 12% hijos que hayan sido declarados en adopción y de igual porcentaje declaración judicial de estado de adopción y el resto ya es minoría correspondiente al 4%. ¿Cuál es el órgano encargado de realizar el proceso de adopción en Paraguay? Un 48% respondieron Centro de Adopciones y un 36% Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Es necesario el proceso de adopción cuando los que van a adoptar son parientes cercanos o hasta el cuarto grado de consanguinidad. El 74% han manifestado que sí es necesario y un 36% han manifestado que no es necesario. El último gráfico. ¿Desde qué edad el niño puede dar su consentimiento para la adopción? Un 44% respondieron tener 8 años, de igual porcentaje 12 años y un 12% 10 años. Después de todo lo investigado, hemos llegado a la conclusión con relación al primer objetivo de determinar el marco jurídico que da sustento al proceso de adopción en Paraguay, que es la ley número 6.486 del año 2020. En este punto, el conocimiento por parte de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Santa Clara de Asís que se ha obtenido del instrumento aplicado, la mayoría correspondiente al 72% han manifestado que no las conocen. En el segundo
la encuesta. Y con respecto al manejo de conocimientos por parte de los estudiantes, se puede decir que la mayoría de los mismos, por un 72%, desconocen la ley actual número 6.486 de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción. Solo el 28% afirman que conocen y han estudiado. En el tercer objetivo, de acuerdo a los resultados obtenidos referentes a los requisitos necesarios para la adopción, se pudo constatar que los mismos conocen algunos que otros, como por ejemplo, estar en un matrimonio o contar con solvencia económica, que fueron los que tuvieron mayor porcentaje en los resultados. No obstante, es preciso decir que una minoría demostró conocerlo a la totalidad correspondiente al 4%. Con respecto al último objetivo, que es la de distinguir los conocimientos de los estudiantes respecto a los impedimentos para la adopción, los mismos han demostrado conocimiento total de los impedimentos. Teniendo en cuenta estos resultados y como aporte a todo estudiante, se menciona el grado de conocimiento sobre las reglas de adopción por parte de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Santa Clara de Asís, que conoce de forma proporcional. No se puede hablar de un conocimiento total, sin embargo, están en buen camino hacia su formación y profesionalismo, considerando los resultados obtenidos. Y como recomendaciones a la Universidad Santa Clara de Asís, a esta casa de estudios que forma a tantos jóvenes como profesionales, animamos a ser promotores de la educación de calidad y sigan ofreciendo a la sociedad productos caracterizados por la excelencia. A los estudiantes de la carrera de Derecho, sigan esmerándose para lograr la excelencia en trabajos que posterior terminada la carrera tendrán, que sean los primeros promotores de la vida, de la adopción caso sea necesario, y que no descansen para fortalecer los conocimientos que ya tienen. Alguna evidencia en la investigación que hemos realizado, ahí se evidencia en el momento que hemos realizado la encuesta, algunos grupos de estudiantes de la carrera de Derecho. Como así también hemos realizado la visita al centro de adopciones y fuimos recibidas por el director general y la secretaria general. De esta forma llegamos a la conclusión o a la finalización de nuestra exposición y estamos abiertas a las preguntas que puedan surgir. Buenas tardes, Nancy y Ana. Bueno, ustedes se fueron, viajaron, se tomaron ese tiempo y hicieron esa investigación, y eso es un punto a su favor, ¿verdad? Nancy, ¿por qué ustedes optaron por investigar el tema de la adopción? Porque no cualquiera lo hace, por eso es que pregunto. No sé, parece que fue guiada o dirigida tu pregunta, doctora. Sí, porque yo fui procesada por eso. Pero yo no le dije a la compañera al principio. Yo tampoco sabía. Sí, nadie sabe, algunos que otros compañeros saben. Por eso digo otra vez que parece que es guiada o direccionada tu pregunta. Pero independientemente a eso, marcamos mucha posibilidad, muchas opciones con la compañera. Al principio a las 2 nos gustaba la parte penal. Y después, entre conversación y conversación, ya pasaban los tiempos y teníamos que decidir. Y ahí es la que elegimos, pero no precisamente por esa situación que yo pasé, no. Y como después me decía la compañera al final que se gusta, y cuando el tema me decía, y al correr las investigaciones también ya encontramos materiales que hablan exclusivamente de lo que es la ley de la adopción, que salió primero la 1136 y que ya fue derogada, y ahora la actual 6486 que salió recentito nomás en el año 2020, que regula así desde el inicio hasta finalizar. Cabe destacar también que nosotros no conocíamos lo que es el proceso en sí de la regla de adopción. No sabíamos, por ejemplo, que tenía dos etapas importantísimas, que era la parte jurisdiccional y la administrativa. En la otra ley, cualquiera podía iniciar un juicio de adopción. En esta ley actual, no. Solamente puede iniciar el juicio de adopción el centro de adopciones. Y decime, hay tantos casos que podrían ser haberse dado dentro de un proceso de adopción, ¿verdad? Pero sin embargo, no se opta por guardar todas estas cuestiones, ¿verdad?, temporales, y no inician el juicio de la adopción. ¿Por qué les parece después, como resultado ya de
si hay requisitos, si hay una norma, si hay un centro, ¿verdad? Y si es viable el proceso. ¿Por qué te parece a vos particularmente que la gente no inicia el proceso de adopción? Y justamente como manifestábamos ya en nuestra exposición, por la falta de promoción y el desconocimiento de la gente. Como usted lo dice, se opta más de tenerle al niño o a la persona que se quiere adoptar y hasta ahí. No se llega, no se abre un juicio para conseguir y llegar hasta la adopción plena. Porque ahora sabemos y puede quedar con un solo nombre de origen. Y entonces, y muchas veces también por el proceso que conlleva. Y hay que entender que eso ya fue. La adopción es plena, decían. ¿Qué significa eso? El niño pierde, ¿verdad?, todo vínculo con su familia de origen y entra a formar parte de la familia del adoptante, es decir, entra como un hijo más, ¿verdad?, como un hijo biológico más. Eso es lo que quería. ¿Y cómo se conoce desde el criterio que ustedes tienen y después de haber aplicado esa encuesta? Ustedes se plantearon investigar el grado de conocimiento de las reglas de adopción, ¿verdad? Y descubrieron que había un desconocimiento. ¿Y cuál es el nivel de desconocimiento que expresaron los estudiantes de Derecho y sus encuestados? ¿Cuál es el grado de desconocimiento que hay sobre las reglas de adopción? Y conocen en sí las reglas de adopción, pero no manejan la ley. No manejan la ley que regula la adopción, por ejemplo. Importante analizar, no solamente como abogado, sino como cualquier particular de a pie, porque, como siempre lo digo, en cuestiones tan candentes y tan palpables para las personas, la adopción es un tema muy delicado y también escapa mucho al conocimiento de la gente en general. Entonces, nosotros como abogados siempre tenemos que asesorar también en ese ámbito tan delicado de la familia. Y espero, Nancy, que haya sido sobreseída de tu proceso. Sí, fui Qué suerte. sobreseída del caso. Una pregunta nada más, y también para que el público presente pueda interiorizarse más sobre este tema delicado. No se llegue a realizar la adopción plena que dice la ley, porque eso recurre más a la guarda, como estuvieron hablando. Entonces, ¿cuál es el impedimento para que se pueda acceder a la adopción lentamente y que se pueda dejar el lado provisorio y ya será algo más pleno y perpetuo? Como la ley. La emoción y el conocimiento, y por otro lado, por decirlo así, por compromiso. Porque después de una larga entrevista con la secretaria y con el director, nos damos cuenta que es muy fácil para llegar o para abrir un juicio de adopción, pero todo ese proceso, prácticamente, principalmente por el desconocimiento, que no se promociona, y más todavía también la familia interesada no se inscribe, porque está un registro donde están las familias que están en espera con sus, ¿cómo decía?, con los perfiles que ellos solicitan como hijo adoptivo. Y generalmente la mayoría de las familias son exigentes. Dicen que quieren hijos menores, no quieren con madre o padre. De la niñez, en la Defensoría de la Niñez, que son contralores de velar el cumplimiento de la ley, para velar por el interés superior del niño. Y lo administrativo se encarga del centro de adopción, autoadministrada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Gracias. Porque siempre es bastante importante conocer de forma específica algunos ámbitos. La pregunta va en forma específica para Nelson. ¿Cuáles serían los requisitos para la adoptabilidad de un niño? Y primeramente, como estaba mencionando recientemente la compañera, tiene que quemar esas dos etapas fundamentales, que principalmente es lo que desconocemos. Nosotros admitimos también que desconocíamos esas dos etapas fundamentales. Lo jurisdiccional, lo que ya mencionó la compañera, ahí están todas las que ya mencionó ella, y está después la institución denominada DICUIDA, Dirección de Cuidados Alternativos. Entonces, prácticamente se hace un estudio exhaustivo de todo el proceso, todo lo relacionado a
le encuentra al niño. Eso es lo que nos mencionó también la secretaria. Justamente por situaciones así, por ejemplo. No, mi marido se fue al extranjero, tuvo un viaje imprevisto, no problema de salud. Lo que manifestó también la secretaria que más inconvenientes tuvieron durante la pandemia. No porque tengo mi mamá en casa y ella de avanzada edad y tenemos miedo de tener una criatura. Tener en cuenta como la adoptabilidad del niño, la consulta específica para vos sería, ¿cuáles serían los requisitos para la acreditación como postulante del proceso de adopción? Es decir, ¿cuáles serían los requisitos de la familia que estaría interesada en adoptar un niño? La familia. Ahora, por ejemplo, con esta nueva ley se implementó que la persona soltera o viuda también ya puede adoptar. Tienen que estar en matrimonio 3 años como mínimo y 4 años para uniones de hecho. Excelente, muchas gracias. Felicitaciones. Norma reunida. Adelante. Buenas tardes a los miembros de mesa examinadora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes a mi familia, a mis hijas, en especial que me está acompañando hoy. Mi nombre es Norma Regulera Gómez y esta tardecita noche tan espléndida, tan especial, este tiempo voy a hablar de un tema muy delicado también, que es la violencia familiar. Violencia doméstica, según la ley 1600/2000, también yo te digo, porque estoy un poquito mal de la garganta. Conocimientos sobre la violencia doméstica, según la ley 1600/2000, de la población adulta del barrio San Luis, de la ciudad de Caguazú, de enero a abril del año 2023. Planteamiento del problema. La violencia es una de las formas de relacionamiento más crueles en las que se observan conductas violentas. Debido a la naturaleza sensible del problema como lo que es violencia doméstica y teniendo circunstancias agobiantes, el 16% factores culturales, factores psiquiátricos, mientras que el 6% dice factores sociales, factores comunitarios. Figura 21. Figura 21 dice, ¿cuáles son las medidas de protección urgentes que se pueden adoptar ante la violencia doméstica? El 25% dice prohibir el acceso del denunciado a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la vida. Un 20% sería cualquier medida que a criterio del juzgado brinde protección a la víctima. Un 16% prohibir el acceso del denunciado a la vivienda o lugares que signifiquen peligro a la víctima. Un 15% prohibir que se introduzcan o se mantengan armas, sustancias psicotrópicas o tóxicas en la vivienda, cuando las mismas se utilicen para intimidar, amenazar o causar daños a los miembros del grupo familiar. Y mientras que un 13% dice disponer el reintegro al domicilio de la víctima que hubiera salido del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso al autor de los hechos. Conclusión. En la conclusión hay 4 puntos que rescatar. Con relación al primer objetivo propuesto, el alcance de las normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltrato físico, así como psíquico o sexuales por parte de uno de los integrantes del grupo familiar,
que comprende el originado por el parentesco, en el matrimonio o en unión de hechos, aunque hubiese cesado la convivencia. Asimismo, el supuesto de parejas no convivientes y los hijos comunes o no comunes. En cuanto al segundo objetivo, en mayor proporción conocen las características peculiares y de qué manera se manifiesta la violencia de forma física y psicológica o emocional. Y en menor escala reconocen la violencia sexual, violencia económica, la violencia de género y la violencia laboral. Con relación al tercer objetivo, los pobladores encuestados en su mayoría indicaron que se debe prohibir el acceso del denunciado a la vivienda en lugares que signifiquen peligro para la víctima. Asimismo, señalaron que se debe ordenar la exclusión del denunciado del hogar donde habita el grupo familiar, que corresponde prohibir que se introduzca o se mantengan armas o sustancias psicotrópicas y o tóxicas en la vivienda. Y referente al cuarto objetivo, la persona puede ser víctima mediante la creación de redes de atención y apoyos a las víctimas. Otro punto también, fortalecimiento de la institución de la Secretaría de la Mujer para cumplir su mandato de seguimiento del procedimiento especial de la aplicación de la Ley 1600/2000 para la intervención, coordinación, mecanismo, promoción y divulgación de las acciones respecto a las diferentes formas de manifestación de la violencia doméstica y el fácil acceso a la justicia de las mujeres víctimas. Y por último, les quiero dejar un pequeño mensajito. La violencia de mi trabajo realizado también. La violencia es el último recurso del cobarde y el fin del humanismo varonil. Muchísimas gracias. Contra ese tipo de violencia. Norma, Sí. ¿contra quiénes se ejerce esa violencia doméstica? Contra las mujeres más. En general, ¿a quiénes abarca este tipo de violencia? Y abarca muchísimo, pero yo me enfoqué más en la parte mínima para un barrio de la ciudad de Kalamazoo y la mayoría son mujeres. Sí, la ley 5777 que había presentado la señora Betty con el compañero Ángel, Sí. regula lo que es la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Sí. Por su condición de mujer. Pero la ley 1600 es más amplia, por eso es la ley de la violencia doméstica, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de violencia doméstica, te reitero, hermana, pregunta, Sí. ¿cuáles son los tipos de violencia que regulan? ¿Contra quiénes se ejerce la violencia doméstica? Y la violencia doméstica se ejerce en la casa, en ese ambiente familiar, sería y la convivencia en sí, ¿verdad? Contra este es lo que va más para mí. Violencia doméstica. Contra todos los miembros. Contra todos los miembros que están en la familia. Mamá, papá, Sería así, niños. el marido, concubino, nieto y con Bueno, y en tu investigación nosotros estuvimos escuchando, ¿verdad? Vos presentaste, dijiste que hay varios tipos de violencia, ¿verdad? Y la violencia doméstica más común, ¿cuál es? la física. La física. Sí. ¿Y contra quién comúnmente se ejerce dentro del ámbito doméstico? Y ¿Qué más comúnmente? dentro del ámbito doméstico es contra la mujer. ¿Qué tal, hermano? Bien. Un tema muy interesante. Sí. Una pregunta puntual. Dos preguntas te voy a hacer. ¿Por qué como abogados estamos obligados a conocer, porque tenemos que asesorar también a las personas acerca de los tipos de violencia? ¿Por qué tenemos que asesorarles, hacerles entender a una persona no formada en el ámbito jurídico de que hay tipos de violencia y por qué es importante conocer esos tipos de violencia? A mí me debe decir el por qué, ¿verdad? Porque la palabra violencia mismo lo dice. Desde la abogacía de aventura en que me metí, ¿verdad? Tenemos que asesorarle más bien, como dijo la compañera en un momento dado, no soy muy feminista, pero
a mí me gustaría más ayudarle a la mujer y asesorarle como profesional, ¿verdad? Que denuncie, porque justamente yo pasé ese trance. Entonces, como abogada profesional, a mí me gustaría trabajar con las mujeres sobre no sé si van a Sí, yo te puedo más por qué asesorar. Hay una diferencia en que si es violencia física, si es violencia psicológica, si es otro tipo de violencia, tiene efectos diferentes. Sí. Eso es lo que quería decir. Sí, sí. Nosotros pues estamos muy acostumbrados, ¿verdad? De que, como dijo la doctora, solamente la violencia física. Vemos algo por su brazo, por la carne, lo que sea, inmediatamente pensamos en violencia física. ¿Y dónde queda el psicológico? En lo laboral. ¿Dónde queda la violencia económica también, verdad? De lo que sufre. Y ahí es donde el varón, lastimosamente, entra, ¿verdad? Y le coacciona a la mujer, que no, yo te estoy ayudando, te estoy manteniendo, por lo tanto, tienes que aceptar. Y son esos tipos de violencia los que no se conocen. Más bien, solamente los puñetazos, patadas, y porque y bajo budo, esa bajo budo, ahí ya es tipo de violencia. Solamente eso es lo que se conoce, lastimosamente. ¿Cuál es la diferencia entre violencia doméstica y feminicidio, que es un tema que ya hemos analizado también? Sí, que estuvimos analizando y la verdad que es bastante amplio y es muy delicado también, porque como dijo la compañera también, yo estuve investigando y el feminicidio, o sea, la violencia doméstica desde antes ya lo se vio. Solo que como te digo, doctor, que no se prosigue, no se denuncia, no se cuenta. En esta encuesta, por ejemplo, yo entendí también que muchas mujeres no quieren contar su problema. No quieren contar, o sea, nadie más lo va a contar. Entonces, por ahí también viene que va pasando, y como ahora sí hay más denuncias y todo eso, porque hay una ley especial que protege, ¿verdad? Gracias, doctor. Específico, pero obviamente así como hemos dicho, como vos misma dijiste en esta aventura, como esta aventura es un camino que decidiste, porque va a haber esperanza encima tuya, tienes que tener la solvencia necesaria para corresponder a esa esperanza. Entonces, la consulta es específica. Las medidas de protección urgentes que vamos a lograr, si son eficientes en la vida post separación. Existe una violencia doméstica en una residencia, en un matrimonio. Sí. Ok, existe la denuncia propiamente dicha. Se aplican las medidas de protección urgentes necesarias. Sí. ¿Son eficientes post separación? Sí, son eficientes. Yo creo que sí. Sí se hace la denuncia. Esa Inmediatamente. ¿Esa es la realidad o es la opinión? No, es la realidad misma hoy en día. Para mí. ¿Qué más preguntas? Muchas gracias. Natalia Elizabeth Canata y Enzo Aníbal Burgos. Muy buenas tardes, miembros de la mesa, público presente. Mi nombre es Natalia Canata, mi compañero. Muy buenas tardes, mesa examinadora, público en general. Mi nombre es Enzo Aníbal Burgos, presentado. Queremos hacer una presentación de nuestro trabajo de investigación, el cual tiene como tema los datos estadísticos sobre abuso sexual en niñas y adolescentes castradas en España o en el día. El planteamiento del problema, el alto índice de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes motivó la realización de este trabajo de investigación con mi compañera, donde el fin de concienciar a los padres y a la sociedad en general el estado de vulnerabilidad en el cual se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Y de esa manera poder erradicar todo tipo de abusos, ya que todos somos responsables de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Introducción. El abuso sexual infantil es una forma de maltrato. Son especializados por este grupo de población. Por ese motivo, como población y sociedad, debemos de prever, en nuestros hogares, en la prevención y como sociedad denunciar cualquier sospecha de abuso. Ahora les voy a hablar sobre el marco teórico, bases teóricas y filtros esenciales. El abuso sexual se da en todos los estratos sociales. Según psicólogos del Ministerio Público, la mayor concurrencia tiene en el entorno familiar. Hablamos de padres biológicos, padrastros, primos, tíos. También pueden ocurrir en lugares como centros educativos, centros destinados a deporte, centros de recreación, iglesias y comunidades. El Ministerio Público dio a conocer datos realmente alarmantes que hablan de una víctima de abuso sexual cada 2 horas. En el 2022 se registraron 3.804 víctimas de abuso sexual y en los últimos 5 años se registraron un total de 17.156 víctimas de abuso sexual. La Coordinadora de los Derechos de la Infancia nos dice que el principal indicador de vulnerabilidad por el día de lucha contra este abuso, este flagelo social, ¿verdad? Que cada día nos carcome más. Bueno, Natalia, ¿quiénes generalmente son los abusadores sexuales de nuestros niños, según el resultado de la investigación de ustedes? Generalmente, según la investigación que nosotros hicimos, que son psicólogos del Ministerio Público, que son donde ellos generalmente hacen su encuesta de la cantidad de personas, ellos dicen que generalmente son padres, padrastros. Padrastros, ¿por qué? Porque la mamá suele tener otras parejas. Entonces, en estas situaciones en las que generalmente se da mayor caso de abuso. Cuando se trata de madres solteras. Sí. Y los papás también salieron aquí. También. Bueno, y ustedes hablaron mucho en la presentación y también se ve en el marco teórico de la cantidad de niños de escasos recursos o aquellos niños que están en la clasificación de pobreza extrema. Son los que más sufren, son los más vulnerables. Y mi pregunta es, Natalia, ¿los niños pobres más son los que sufren violencia sexual? ¿Los niños y adolescentes? No. Están en todos los estratos sociales, pero generalmente la mayor incidencia es en los niños en escasos recursos, porque según el Ministerio Público, la estadística que estuvo dando es de los bañados, de lugares así donde hay mucha pobreza. Gracias. Enzo, para entenderlo más mejor, ¿qué es lo que es un abuso sexual? Se habla mucho de eso, pero ¿qué es abuso sexual de niños y adolescentes? Y abuso sexual es cuando una persona mayor, o niña o adolescente, que no se puede defender. Sí, la ley establece claramente que el abuso sexual no es solamente El niño es niño. sí, y que no precisamente debe reunirse el requisito lo que nuestra mente es abuso sexual, ¿verdad? Entonces, aun cuando no haya penetración, igual es abuso. Hay otras formas, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes pueden realizar la denuncia en los casos de que haya abuso sexual de niños y adolescentes? Y también los padres, sí, fuera del hogar, puede ser los padres, los vecinos, y nosotros como sociedad podemos hacer denuncias si sabemos, ¿verdad? Si hay sospecha también podemos hacer. Y muy aclarar tu idea, porque los padres cuando es fuera del hogar y si es dentro del hogar, Y ahí, pues, como sociedad, como vecinos de la comunidad podemos hacer pero los padres también, si Y los papá, padres, sí. Y eso también. si papá y si mamá tienen. Mamá tienen que denunciar, o hermanos, o tíos que viven ahí. Me parece. Gracias. Una pregunta para que lo tomen. Si se pueden ayudar. ¿Por qué el Código Penal regula el abuso sexual en niños en un apartado y regula la coacción sexual en otro apartado? Porque el abuso sexual en sí ya es algo probado, algo que ya sucedió. La coacción es algo que se intentó. Y así como dijo la compañera de mi ¿No existe otra diferencia? Y claro que sí. ¿Qué podría ser?
cuando fue probado es porque ya hay pruebas y claramente. Y cuando hay coacción, no hay otra prueba. Gracias. O por la Una consulta específica yendo a otros gráficos, cuales establecía que citaban solo tiene conocimiento de que el vecino sufre de un abandono de padres. Ustedes tuvieron una población de 50 familias, entiéndase 35 personas que tienen. ¿Por qué consideran que existe ese abandono de los padres para esos niños? Sin embargo, no están siendo denunciados. Si hay tanto conocimiento de eso, ¿por qué nadie denuncia? y por miedo capaz que no denuncian. Y por eso nosotros queremos concienciar a los padres y a la sociedad en general para que hagan denuncia. Hace poco, por ejemplo, sucedió la situación de una niña que fue vendida por su propia madre para tener un futuro. Y cuando se le hizo una entrevista a un vecino del lugar, dijo, ¿por qué no hicieron la denuncia? O sea, ¿por qué ellos como vecinos no hicieron la denuncia? Y el vecino dijo, porque nunca nadie hace nada. Realmente no se quiere prestar a eso o no quieren entrar en esos problemas.